Creador de los cielos y de la tierra, como Padre nuestro, como guía y dirección para nuestras vidas y sobre todo como Salvador y Redentor. Guíanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Bendice a la iglesia, Padre. Bendice también a mi iglesia ahí en Comas, que está también en el culto, Señor. Obren a través del mensaje y usa nuestras vidas, Padre Santo. Háblanos hoy, Señor, y llénanos de tu presencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, recuerden que acá en la historia leída, la historia bíblica leída, ¿no? Hechos capítulo 11, del verso 19 en adelante, habla de acontecimientos luego de, ¿no? Ya el Señor Jesús había sido exaltado, ya había venido el Espíritu Santo. En el Hechos capítulo 1, recuerde, el capítulo 1, el verso 8, habla de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿no? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego vamos a ver que experimentan la presencia del Espíritu Santo como lenguas repartidas de fuego, ¿no? En cada uno de ellos, e incluso vemos que las personas empezaron a criticar, ¿no? A burlarse, y el apóstol Pedro se pone en pie y expone su primer mensaje evangelístico, y la palabra de Dios dice que aquel día se añadieron como 3,000 personas, ¿no? Y empieza la iglesia. Y qué interesante ver cómo el Señor empieza a obrar a través de estos hombres luego de haber pasado por un tiempo de preparación con el mismo Señor Jesús. Entonces, en Hechos capítulo 11, vemos que ya había sido, bueno, Esteban había sido muerto, ¿no? Saulo, ¿no? De Tarso era testigo de ese acontecimiento. Luego, ¿no? Si seguimos leyendo la historia, vamos a ver que Saulo en persecución tuvo un encuentro con el Señor Jesús y también viene a los pies de Cristo. Pero la historia ahora nos cuenta que luego que Esteban es muerto y empieza la persecución, ¿no? Y los creyentes empiezan a expandirse por muchos lados, empiezan a ir por diferentes lugares. Pero algo interesante es que no van escondidos, ¿no? Y cuando digo escondidos, no es que se ocultaron, no, nada que ver, sino que me refiero a predicaron a todo lo que pudieron. Predicaron a todo lo que se movía, ¿no? Qué interesante ver. Dice que luego de la persecución, ¿no? O sea, se esparcieron a causa de la persecución, con motivo de la muerte de Esteban, pasaron por Fenicia, por Chipre, Antioquía, y no predicaron, pero en Antioquía dice que empezaron a compartir el evangelio aquí a los griegos, gentiles. Y empieza la predicación del evangelio. Y algo interesante es que a causa de eso, no, Dios permite que pueda iniciarse una iglesia en Antioquía. Escuchan el evangelio, ¿no? Cristo es predicado, las personas vienen a Cristo y el Señor se glorifica. Pero ahora, el tema exactamente no es ese hoy. El tema es ver, ¿no? Lo que la iglesia hace para glorificar a Dios. Note que esto es un proceso exagerado, un proceso de 2 años. No es mucho, desde que se inicia Antioquía, la iglesia de Antioquía, hasta que empiezan a enviar a Pablo y a Bernabé a predicar el evangelio. No pasó mucho tiempo. No es que tuvo 25, 30, 40, 50 años para meditar a ver si es que podían enviar o no un misionero, o si es que tenían la capacidad de sustentar un misionero. No. Es una iglesia tierna que escuchó el evangelio, vinieron a Cristo, empezaron a compartir también el evangelio. Dice que la iglesia de Antioquía, luego de Jerusalén, se volvió en una de las iglesias más importantes para los apóstoles. Había mucha presencia de apóstoles allí. Era céntrico y se volvió una iglesia poderosa también. Entonces, estando allí, dice, empiezan a orar y Dios permite que esta iglesia empiece a enviar a sus primeros misioneros. Y sus primeros misioneros, nota que no eran cualquiera. Eran 2 personajes muy importantes, ¿no? Era Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, ¿no? El apóstol Pablo y Bernabé. 2 personajes muy buenos, predicadores por excelencia, ¿no? Con gran trayectoria y una gran enseñanza al final de sus vidas. Porque en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo ya estaba listo para ser sacrificado, dice, ¿no? Ya estaba preparado para ir a la presencia del Señor. Él mismo dice, yo ya estoy listo, no estoy preparado para ser sacrificado. En tiempo de mi partida ha llegado. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero antes de decir eso, sigue dando recomendaciones de predicar el evangelio, de ir y llevar el mensaje de salvación.
Y se lo da a Timoteo, ¿no? Le dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, dice, que instes a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué le dice esto? Y le aclara ahí, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sigue explicándole, y en el verso 5 le dice: Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabe? Hay un compromiso como iglesia, y el compromiso que la iglesia tiene, ¿sabe qué es? Glorificar a Dios en todos los aspectos que pueda manifestarse a través de su palabra. Ahora, pero todo esto tiene un nombre, ¿y sabe cómo es? ¿O cómo se llama ese nombre? Se llama obediencia. Hermanos, el problema tanto del ser humano como de muchos cristianos es que no practican la obediencia. Leía hace poco un libro acerca de una historia que cuenta del cambio de la vida de los cristianos, y contaba la historia, este escritor, que él conoció a dos creyentes en su vida, dice, ¿no? Uno que tenía años en su iglesia y que no experimentaba ningún cambio y siempre se quejaba que tiene años en la iglesia y que Dios no le usaba. Pero luego llegó a su iglesia un nuevo creyente con menos de 2 años, pero que Dios lo usaba poderosamente y hacía cosas grandes. Y este hombre era un veterano, un ex militar, un general que aceptó a Cristo y entregó su vida al Señor para servirle. Y este escritor cuenta que este hombre en menos de 2 años hizo cosas grandes en la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Él dice y cuenta que él se acercó un día y le preguntó a este hermano, al ex militar, le dijo: ¿cómo es que usted está experimentando tantos cambios en su vida, ¿no? Y usted hace muchas cosas para glorificar a Dios. Y el militar le dijo: lo que pasa es que en mi vida yo aprendí algo importante. Como militar es importante obedecer. No podemos cuestionar. Hay una frase que usan los militares. ¿Cuál es? No podemos cuestionar. Póngase a poner. Sí, mi sargento. No, listo. Sin cuestionar. Y él cuenta su experiencia y dice que el militar le dijo: yo aprendí la obediencia. Y ahora cuando yo leo la Biblia, lo que lea, dice él, obedezco. Y esto es lo que hace que la iglesia glorifique a Dios, ¿me entiende? Porque nosotros leemos la Biblia. Nosotros practicamos la palabra de Dios. Buscamos ser buenos creyentes, buscamos ser buenos cristianos, buscamos ser uno de los mejores cristianos, pero no somos capaces de obedecer la palabra de Dios. Queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a darle lo mejor de nosotros. ¿Sabe? Nosotros necesitamos tomar en serio la vida cristiana. Necesitamos tomar conciencia primero de nuestra condición, luego tomar en serio la vida cristiana como lo que realmente es para nosotros. Porque Cristo es salvación, Cristo es vida eterna, Cristo es gloria y honra para Dios. Y nosotros necesitamos tomar en serio la vida cristiana a este punto de llegar a ser una iglesia que glorifique a Dios. Ahora, puede ser que estemos haciendo cosas grandes para Dios hoy. No vamos a poner en tela de juicio esto. Pero sabe, es importante no darle a Dios solo lo que podemos darle. Necesitamos darle a Dios todo lo que podemos darle. Y aún, dice el apóstol Pablo, lo que está más allá de nuestras fuerzas. Acá vemos una gran enseñanza, un gran ejemplo a través de la iglesia de Antioquía. Ahora, para que esta iglesia se formara, algún loco de Antioquía dijo: yo quiero ser cristiano, se paró y empezó algo raro, una iglesia. No, alguien salió a predicar el evangelio. Alguien tuvo que salir de su confort. Alguien tuvo que salir de su lugar de tranquilidad para llegar a este lugar y empezar a predicar el evangelio. Muchas veces, hermanos, Dios nos habla de muchas maneras y nosotros no queremos entender lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Quien les habla, yo estudié un año en el seminario, el año 2000, luego salí a estudiar una carrera secular. Pero ojo, este año en seminario me ayudó mucho porque tenía una base para poder contrarrestar
en la universidad. Estudié mi carrera, terminé la carrera de enfermería, y cuando estaba ya a punto, trabajando ya en un hospital, ¿qué cree que pasó? Dios me llamó. Yo estaba en la lucha porque yo tenía planes. Yo tenía todo un plan de vida, ¿no? Yo vengo de una familia de 9 hijos, ¿no? Vengo de una familia muy numerosa, y no solo eso, sino que éramos muy pobres económicamente. Era muy difícil comprar 7 zapatillas al mismo tiempo. Éramos 7 hombres y 2 mujeres. Así que si querías tener algo, tenías que salir a trabajar. Y claro, en ese tiempo un niño de 8 o 9 años salir a vender un chupete no, era normal, y nadie le hacía nada. Hoy en día hay tanta gente mal y la maldad ha aumentado que ya no se puede dejar a un niño salir a hacer eso. Yo salía en Iquitos, vendía mis chupetes, hacía mis cosas y siempre obtenía, y me gustaba esforzarme por tener más. Entonces vengo de una familia que casi nunca tuvo las cosas. Entonces en mi plan de vida, de crecimiento, era estudiar una carrera, ¿no? Tener mi sueldo, ¿no? En el proceso crecer más, tener mi casa, casarme a los 26 años, ¿no? Tenía todo ya establecido. Pero ¿sabe? Cuando Dios me llama, toda mi estructura lo agarró, lo dobló, lo rompió, lo picó, lo quemó para que no lo vuelva a pegar, ¿no? Y lo desapareció. Luché. Un mes me acuerdo que luchaba. ¿Por qué? Porque mi especialidad yo me llevé un curso de urgencias médicas. Mi área era emergencia, full shock trauma. Me encantaba, me apasionaba cuando llegaban pacientes con paros y ahí poner villas, actuar fríamente para que podamos de alguna manera poder sacar a ese paciente que estaba a punto de morir o que se te moría en la cama de emergencia y luego lo sacaban. Me apasionaba eso, pero también teníamos pacientes porque la emergencia es grande. Y cuando yo estudié la carrera, yo tenía una profesora que siempre nos decía, el error de muchos profesionales de la salud es creer que trabajan con camas y no con pacientes. Yo me formé en esa escuela, donde si había un cambio de turno, a mí me tenías que decir el nombre del paciente. Y peleábamos con mis colegas cuando decían, acá cama tal, ¿no? Tiene esto. No, le decía, no, la cama no tiene eso. Decía, explícame el nombre del paciente, dime el nombre. Y decía, ya, vas a empezar. Y era todo un tema, ¿no? Pero yo tenía esa formación. Eran vidas. Pero, ¿sabe? Estando allí con los pacientes, yo empezaba a compartirles el evangelio y sin darme cuenta, empezaba a compartirles el mensaje de salvación. Y luego el Señor me usaba, yo me sentía contento y ay, alguien entregó su vida a Cristo. Pero luego llegaba a casa y estaba pensando y decía, pero estoy predicando el evangelio. ¿Qué quiere Dios de mí? Y empezó en mi mente a trabajar, a procesar ese llamado hasta que tuve que renunciar. Me acuerdo que en el hospital me dijeron, te vas a morir de hambre, nadie te va a dar trabajo, acá hemos hecho una excepción para que entres a trabajar, porque yo terminé mis estudios y ahí nomás entré a trabajar porque yo le lavaba el carro al director, le pintaba la casa al doctor y me estimaban mucho. Yo trabajé de limpieza por 5 años en el hospital, con eso pagué mis estudios. Entonces no era fácil para ellos tampoco que yo renunciara, así que me dijeron de todo y saben, Dios nunca me desamparó, mira, nunca me morí de hambre, o sea, me dio más de lo que podía comer. La obra misionera es así. Pero sabe, algo que fui experimentando es que Dios todo lo cambió. Me casé casi a los 30 años. Yo quería tener, bueno, no lo digo porque me matan, ¿no? Pero Dios me dio 2 hijos, ¿no? Y 2 hijos maravillosos, ¿no? Está Raquel, que tiene 12 años, y ya nos va a pasar, ¿no? Y Marco Aurelio, que tiene 10, ¿no? Y ambos son una bendición y complementó exacto la familia, ¿no? Exacto. Dios me dio más de lo que yo quería. Porque es así Dios. Pero sabe, tuvo que haber un punto. ¿Y sabe cuál es ese punto? La obediencia. Luchamos tanto por querer tantas cosas en el mundo y no entendemos que Dios nos puede dar más de lo que podemos querer nosotros. La Biblia dice claramente en Mateo 6:33, ¿qué dice? ¿Quién lo sabe de memoria? Mas buscar primeramente el reino. Y muchas veces lo sabemos hasta de memoria. Pero no lo practicamos. Cantamos el himno, vamos a sembrar, vamos a hacer, pero ni siquiera predicamos a nadie, ¿no? El evangelio de poder, no, heme aquí, yo iré. Mano, vamos a predicar, no puedo. ¿Qué estamos cantando?
No hay coherencia con nuestras vidas. ¿O necesitamos una persecución? Para que recién entendamos que el Evangelio tiene que ser predicado. Oramos y decimos, Señor, que todos los olivos sea para Cristo, pero no le predicas ni a un perro cuando se cruza en tu vida, ¿no? Hermanos, necesitamos tomar conciencia. Quiero compartirte algunos puntos en esta mañana, pero quiero que tomes conciencia que la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es lo mejor que te ha podido pasar en la vida. Cristo es lo mejor que te ha podido pasar en la vida. El mundo, dice la palabra de Dios claramente, nada ofrece. El mundo te ofrece pecado. El mundo te ofrece perdición. Yo lo he experimentado, he vivido en el mundo. Y he visto todo lo que es el mundo. Y el mundo no te ofrece nada, hermanos. Cristo te ofrece salvación. Cristo te ofrece vida. Y no cualquier vida, dice la palabra de Dios. Te ofrece vida y vida en abundancia. ¿Quién no quiere tener vida en abundancia? ¿Quién no quiere experimentar el poder de Dios? ¿Sabe? Cuando me dijeron que nunca más me iban a dar trabajo, lo chistoso es que desde ese año hasta la última vez que me llamaron fue en la pandemia, ¿no? Me seguían llamando. Hoy mira, vuelve, hay un puesto para ti. Hoy, cuando la pandemia se dio, me ofrecían 6.500 soles de sueldo, ¿no? Por la pandemia. Y me dijeron todavía, si aceptas, me dijeron, y entras, vas a entrar como CAS, y luego te quedas, nosotros hacemos que te quedes para que trabajes directamente para salud. Yo dije, mira, si hace más de 15 años, dije que ya no más. Ahora, con más razón, con todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ya no lo quiero. Aparte, le digo, profesionalmente, ya no sanaría a un paciente, le digo, lo mataría, porque ya estoy recontra desactualizado. Porque la medicina es así. Si no te actualizas, eres un dinosaurio, ¿no? Ya no sirve, ¿no? De verdad. Cuando yo aprendí el método de RCP, era 14 masajes y 2 ventilaciones. Ahora ya no es así. El otro día me metí, claro, ahora googleas todo sale, ¿no? Googleé y es otra estructura, ¿no? Ya, antes tú tenías que usar la boca, ¿no? Ahora no, ahora te venden un tubito así pequeñito que lo andas en el bolsillo, como profesional de salud, y alguien hace un paro, agarras el tubito y plum, en su boca, listo, ¿se acabó? Y ahí sopla. Todo cambió, o sea, yo en vez de sanar mataría a un paciente. Ya no más. Ahora, usted diría, entonces, ¿para qué estudiaste la carrera? Y yo qué sé, pregúnteselo a Dios, porque Él fue el que me permitió. ¿Sabe? Lo que disfruto de esta carrera, ¿sabe? Es que cuando hacemos los viajes misioneros, yo voy con mis medicamentos, ¿no? Todavía sé poner inyección, todavía sé curar heridas, ¿no? Y cuando voy con medicamentos básicos, dicho sea de paso, ¿no? A donde vaya, siempre me dicen, doctor. Doctor, me dicen que me duele acá, ¿qué puedo tomar? Paracetamol, ¿no? Para todo, paracetamol, ¿listo? ¿No? Doctor, me duele la columna, dice, bueno, ya una inyección de diclofenaco más dexametasona, que es la clásica para el doctor, para dolores lumbálgicos, ¿no? Y lo mejor de todo, ¿sabe qué es? Que mejoran, ¿no? Y eso nos da puerta a predicar el Evangelio. Y me di cuenta que nunca estudié lo que yo quise. Estudié lo que Dios quería que estudiara. Dios tenía propósito, ¿sabe? Y cuando empezamos a obedecer su palabra, cuando empezamos a aplicar su palabra a nuestras vidas, empezamos a experimentar lo maravilloso que es servir a Dios. Pero parte de la obediencia, parte de tomar en serio la vida cristiana. Es bonito bañarse temprano los domingos, ponerse la mejor ropa, echarse el mejor perfume, ¿no? Y venir a la iglesia bien perfumadito, bien cambiadito, ¿no? Bien bonito, cuando tu vida está vacía por dentro. Por fuera una espiritualidad enorme, pero por dentro no hay paz, no hay tranquilidad, no hay libertad. Tienes todo el dinero del mundo, pero ni siquiera eres capaz de apoyar a la obra misionera. No eres capaz de nada. El día que usted empieza a despojarse de lo que tiene, va a entender qué es servir. Pero hágalo. Conocí un amigo que tenía un ropero lleno de... Él siempre me decía, no tengo que ponerme. Todavía su ropero tenía como 20 pantalones y con etiqueta, ¿no? Uy, no tengo zapatillas, decía, quiero comprarme uno. Y tenía como 10 ahí con su caja y su etiqueta. Yo siempre le hincaba. Regala, da. Y Dios te va a empezar a dar. Y Dios da, hermanos. Dios nunca es deudor de nadie.
pero tenemos que buscar glorificar a Dios. Si como cristianos buscamos glorificar a Dios, créanme, como iglesia lo van a hacer. Y la iglesia que glorifica a Dios es una iglesia bendecida. Es una iglesia que siempre va a tener muchas bendiciones. Es una iglesia que siempre va a recibir la gracia de Dios. Como dicen allí, ¿no? Cuando Bernabé, llegó a Antioquía, ¿cuál fue la frase que usó? Leyó conmigo, vaya a la Biblia, ¿qué dice? Cuando Bernabé llegó, dice, llegó la noticia, en el verso 22, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué vio? Eso existe, hermanos. Existe todavía, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el mismo poder porque nunca dejó de ser Dios. Sigue teniendo el mismo poder porque es todopoderoso, es eterno. Y Él no cambia. ¿Y cuál es la diferencia? La pasión que ponían estos hombres. El pastor me elevó un montón, no dijo, apasionado. No es que sea apasionado, pero sabe, me gusta vivir la vida cristiana. No tendría sentido para mí dejar todo lo que dejó si no voy a vivir la vida cristiana. No le voy a negar que hay momentos difíciles, no le voy a negar que hay momentos donde uno se pone a pensar y dice, ¿y ahora qué como? Pero sabe, en ese momento oramos y Dios así, abre la ventana de los cielos y derrama las bendiciones hasta que sobreabunde. Y sí, tuve el privilegio de ir a otros países a predicar el Evangelio. En otros países es algo maravilloso. Yo no soy evangelista, no me considero evangelista. Es más, no creo que tenga el don de evangelista, pero sí me apasiona predicar el Evangelio. Así que cuando se da la oportunidad voy y predico sobre evangelismo. Tengo mis métodos ahí que me resultan muy buenos. Tengo el cubo, hay un librito espectacular que aprendí a usarlo. Y otras cosas. Por ejemplo, esta pulserita es evangelístico, o sea, tiene su método, ¿no? No falta un niño que viene y te pregunta, y hermano, está bonito esto, ¿no? ¿Y qué es? Ya listo, ahí le explicamos. Todo es evangelístico, o sea, y me apasiona. ¿Y sabe por qué? Porque un día leí esto. Haz hora de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso me ha abierto puertas en muchos lugares. Ahora el mes de febrero, fines de febrero, tengo un campamento en Piura. Ahí por el Valle del Morante, así se llama ese lugar. Y el que me invitó dice, hemos visto que usted es evangelista. No soy evangelista, le digo, pero gracias por el privilegio. Ahora me están pidiendo unos temas raros y yo predicaré el evangelio y punto, ¿no? Pero esos nombres que le ponen ahora a los campamentos. Pero hay un llamado, predicar el evangelio. Y eso se llama la gran comisión. Eso se llama la obra misionera. Predicar el evangelio. Y esto es lo que la iglesia de Antioquía hizo. Vamos rápidamente. Dice, punto 1, la iglesia que glorifica a Dios es aquella que tiene enfoque misionero. ¿Sabe? Hay muchas otras cosas más que glorifican a Dios, pero si como iglesia usted no tiene enfoque misionero, usted está desorientado de la visión de Dios. Déjeme explicarle. Porque misiones no nace en el corazón del apóstol Pedro. Misiones no nace solo en el corazón de la iglesia de Antioquía. Misiones nace en el corazón de Dios. ¿Y sabe desde cuándo nació? Desde antes de la creación. Dios tenía ya establecido salvar al mundo. Ahora, a raíz del pecado, Dios sacrificó, luego que Adán y Eva pecaron, sacrificaron un cordero. ¿Para qué? Para salvar y que no mueran, para que Adán y Eva sean salvos. Y de ahí en adelante, hasta que vino la gracia, siempre estaban sacrificando algo para remisión de pecados. Vino el Señor Jesús, murió en la cruz por nuestros pecados y fue, dice, el sacrificio una sola vez y para siempre. Y nunca más sacrificaremos nada. Esa es la gracia en la que estamos viviendo nosotros. Ahora, ¿qué hay que hacer para recibir la gracia? Predicar el Evangelio, recibir a Cristo Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Poder aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador.
es muy importante entender que la iglesia que glorifica a Dios es una iglesia que necesita o debe tener enfoque misionero. Esto nos hace entender que todo creyente debe amar verdaderamente, uno, a Dios y luego la obra misionera. ¿Saben? Misiones no es algo que le antojó al pastor, misiones es bíblico. Ir y predicar el evangelio, ¿no? El mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 28, el verso 18 al 20, ¿qué dijo? De memoria, vamos, escuela dominical. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué más? Por tanto, id y predicar el evangelio. ¿Sabe? Mateo 28, vamos rápidamente para no decir cualquier cosa, es el mensaje más claro del Señor Jesús para predicar el evangelio como cristiano. Ojo que no es una recomendación solo al pastor, es para todo creyente, porque nota que el Señor Jesús tenía a todos los que le seguían en ese momento, o sea, no solo eran los 12, habían muchas personas más. Entonces, en Mateo capítulo 28, el verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, vayan, dice, a todo lugar y haced discípulos, prediquen el evangelio, ganen almas para Cristo. ¿A dónde? A todas las naciones. Ah, pero dice a todas las naciones, pero yo sigo acá. No, es que no necesariamente vas a salir. Tienes tu entorno, tienes de repente a toda tu familia que se está yendo al infierno y tú sigues deseando ir a todas las naciones cuando ni siquiera predicaste el evangelio en tu casa. Por eso dice en Hechos, primero en Judea, en toda Samaria, se va expandiendo, pero empieza primero en tu Jerusalén. Empieza en tu Jerusalén, tu casa, tu entorno, tus amigos, tus vecinos. ¿Saben que eres cristiano? ¿Saben que amas a Dios? ¿Saben que vives para Dios? No, qué vergüenza, no, me van a botar el trabajo, que te voten. De verdad. Porque si no vas a tomar la vida cristiana en serio, al punto de estar dispuesto a perder tu trabajo por amor a Dios, no pierdas el tiempo. Claro, te va a sonar fuerte lo que te estoy diciendo y me vas a odiar de repente. Y le vas a decir al pastor, no lo imite nunca más, ¿no? Porque ese es muy agresivo, ¿no? Pero sabes, si no estás dispuesto a tomar en serio la vida cristiana, hermano, no pierdas tu tiempo. Es fácil comprarse una ropa, es fácil comprarse un terno, ¿no? Si trabaja y gana plata, puede venir con la mejor vestimenta que tiene. Pero ¿de qué sirve lo superficial cuando lo interior está vacío y no está nada comprometido con la obra de Dios? ¿De qué sirve decir amén a todo cuando lo dices de tu boca para afuera, porque de tu boca para adentro estás lejos de amar y obedecer la palabra de Dios? Ir y predicar el evangelio, dice. Ahora, hay muchas formas de predicar el evangelio. Sí. Uno de ellos es yendo, salir. Ahí hay muchos que son buenos saliendo. Yo quisiera ser, ojo, mucha gente dice que soy carismático, pero hay mucha gente que son mejores que yo en ese aspecto. Que van, se paran en la puerta, reciben, o cuando salen, caminan, están repartiendo un folleto, sonríen, la gente los quiere, los aman. A mí no me aman, definitivamente. Mi esposa me ama, nadie más, ¿no? Y mis hijos. Pero hay otros que son muy buenos. ¿Sabe? El compartir el evangelio tiene 3 aspectos importantes: yendo, orando y dando. Donde quiere estar usted, en uno de los 3, va a servir y lo va a hacer bien. Pero comprométase. No, pastor, yo no puedo salir, pero sí puedo apoyar a la obra misionera. Amén, hermano. No, pastor, mira, yo no tengo mucha economía, pero sí puedo orar para que aquel que sale a predicar el evangelio lo haga muy bien y con pasión. Amén, hermano. No, pastor, yo no puedo ni salir, ni orar, ni dar, ¿no? Entonces, pide que el Señor te lleve porque no está siendo de bendición. Es que la verdad, la vida cristiana está llena de gente que es luz. El mismo Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra.
Pero luego enfatiza bastante la luz y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a Dios, dice, y sean vistas vuestras buenas obras. ¿Está alumbrando su luz? ¿Está glorificando a Dios usted como iglesia? ¿Ama la obra misionera? O cuando el pastor dice, hermanos, este mes es misionero, y dice de su boca para adentro, ya va a empezar a pedir plata, ¿no? Esa es la clásica. Yo conozco mucha gente. O sea, tengo más de 17 años en el ministerio. Sé que acá hay personas que tienen más tiempo que yo, pero he estado por muchos lugares donde de verdad da pena escuchar a muchos cristianos decir eso, ¿no? Ya van a empezar a hablar. Una vez se me acercó alguien al final del culto y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, dígame. Y yo, pastor, acá estamos cansados. El pastor siempre está hablando de dar plata por la obra misionera, que esto, que el otro, que... Y a mí todavía me dice eso, ¿no? Hermanos, ¿quién ha dicho que darle a Dios o dar para la obra misionera o también para la iglesia es una pérdida? No es una pérdida. ¿Sabe? El día que yo entendí claramente qué es darle a Dios lo que es de Dios a través del diezmo y la obra misionera, créanme, Dios nunca ha permitido que falte a mi casa. Tengo 14 años de casado. Sé que aquí hay mucha gente que tiene más tiempo que yo, pero tengo 14 años de casado con mi esposa. Y la única vez, ojo, la única vez que se nos acabó que comer, un día antes, me acuerdo, oramos con mi esposa, estábamos en la selva trabajando en el ministerio y dijimos, amor, mañana no hay que comer. Ayunamos, listo. Eso es cuando te casas con la voluntad de Dios, pues, ¿no? Ayunamos, listo, ¿ya? Nos reímos, oramos y dormimos. Al día siguiente nos levantamos, te amo, yo fui a la iglesia a orar, al rato regresé, seguimos orando y alguien vino a tocar la puerta. Pastor, disculpe, quiero hablar con usted. Me dijo, sí, pasa, hermano, conversamos. Me dijo, pastor, desde anoche estoy afanado y no sé qué hacer, que esto, que el otro. Y un hermano que trabajaba en el banco. Y le digo, dígame, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su afán? Dice, es que Dios puso en mi corazón hacer algo, pastor, y no sé cómo hacerlo. Me da vergüenza. Aparte que el hermano a donde Dios me está tocando el corazón, me dice, de repente se ofende, se siente mal. Y yo como buen pastor, buen consejero, le digo, hermano, si Dios le está guiando, no se va a sentir mal ese hermano. Créame, Dios le está mostrando la necesidad que tiene ese hermano. Y si Dios le está guiando, hágalo, le digo. ¿Estás seguro, pastor? Le digo, me dice él, pero no se va a sentir. No creo que se sienta mal, le digo. Así que oramos y le digo, ve, varón, y hazlo. Y sacó su billetera y sacó 500 soles y me dijo, esa persona es usted. Me mató, ¿me entiende? Me fulminó. De verdad, lo abracé y lloré, le digo, gracias, le digo, porque de verdad ayer se nos acabó lo que teníamos y no teníamos que comer hoy. Pastor, me dice, anoche sentí en mi cama un ardor en mi corazón y en mi mente estaba usted que venga y le dé esa bendición. Dios trabaja de esa manera y te sorprende maravillosamente, pero tienes que glorificar, tienes que amar la obra. Esas son las cosas que me apasionan. Esas son las cosas que hace que yo me apasione más por la obra, porque Dios no es deudor de nadie. Él dice en su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero necesitamos amar la obra misionera. Mateo 28, 18 al 20 dice que Jesús habla de la autoridad y la potestad que vamos a tener. Él dice claramente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Hermano, usted necesita predicar el evangelio. Usted necesita traer almas para Cristo. Usted necesita discipular. Pastor, pero no he ido al seminario. Y sí, necesitamos la formación. Pero acá también le enseña la Biblia. No necesita ser un gran teólogo para predicar un mensaje evangelístico. Grábese los mensajes evangelísticos. Grábese, ¿no? Los pasos de... Hay las 4 leyes espirituales. Grábeselos y predique el evangelio. O por último, dé su testimonio. Hay muchas formas de predicar el evangelio. O por último, no sabe predicar, no, eres una persona que cree que nunca va a poder hablar de Cristo. Invítalos a la iglesia. Porque acá siempre va a haber alguien que va a predicar el evangelio. Pero necesitamos amar la obra misionera, ¿sabe? En el texto, el Señor Jesús está diciendo que cada discípulo debía convertirse en un misionero, que debe predicar el evangelio,
que debe ser un misionero, un mensajero del reino de Dios para llevar el evangelio de salvación a toda persona. Ojo, dice a toda persona. No dice solo a los escogidos, a los elegidos, a los predestinados, a los qué sé yo, que inventa Satanás, saca teorías raras que a muchos creyentes los confunden. Dice claramente a todas las personas. El Señor Jesús no vino a morir en la cruz por un grupo. Vino a morir en la cruz por el mundo entero. ¿Me escuchas? Entonces, ni usted ni yo estamos autorizados para elegir quién puede ser salvo y quién no. No, usted y yo estamos elegidos, pero para obedecer la palabra de Dios, para asumir el reto de predicar el evangelio. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 5, le dice, predique el evangelio a sobra de evangelista. ¿Sabe? Nosotros como cristianos debemos tener ese enfoque, esa mentalidad. Ame la obra misionera, mi hermano. No se incomode cuando le hablan de las misiones. No piense mal del misionero. Claro, ¿qué le voy a dar si se va a darse la gran vida? Yo me sorprendo al escuchar a la hermana. ¿Sabe? Antes yo también pensaba así. Decía, pero ¿qué estarán haciendo, no? Pero cuando empecé a salir, a servir al Señor e ir a la obra misionera, entendí que no es fácil llegar a un lugar y buscar encajar en ese lugar. Una vez llegué a una comunidad, acá en Perú, ¿no? A una comunidad nativa. Yo fui con mi uniforme de enfermero, ¿no? Con mis equipos, como siempre, y llegué y en el pueblo nos dijeron, ahí nomás, en el puerto, no van a entrar. Pero venimos a traerle ayuda, todo. Sí, pero ahí nomás. Trajeron su bebida. Yo soy de la selva, a mí me encanta el masato, ¿no? Pero el que yo veía que mi mamá lo preparaba, lo hervía bien bonito, bien rico, ¿no? Y, esterilizado, ¿no? Pero ahí traían en tu delante un envase grande de masato y traían a personas, varias personas que metían su mano en tu delante, ¿no? Y hacían esto. Traían 2 o 3 viejitas y a su boca, ¿no? Y, ¿no? Y ahora servían y te traían. Lo tomas, tienes toda la libertad de hacer lo que quieras. ¿Qué haces? Te subes al bote y te regresas, ¿no? Estás loco, ¿no? Esto no es para mí. Todavía eres bíblico. Dice, no, el Señor le habló a Pablo que vaya a Macedonia, pero él pasó por otro lado y no predicó en ningún lado, así que vamos a hacer lo mismo. En el nombre del Señor, hermano, oramos. No les cuento qué pasó después, pero predicamos el evangelio. Hermanos, no es fácil la vida del misionero. Yo entiendo a la hermana, yo he hecho esos viajes, donde tienes que ir y muchas veces callar hasta encajar, agarrar confianza y empezar a compartir asolapadamente el mensaje de salvación. No es fácil. Así que, si usted no es capaz de ir, tampoco sea capaz de hablar mal. Ore más bien por aquel que está dejándolo todo para servir al Señor. Y si usted es capaz de dejar todo, amén, bienvenido al grupo. Pero créame, no es fácil. No es fácil. Pero tampoco Dios te va a desamparar. Dios tiene grandes cosas preparadas para aquellos que les sirven. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, ¿no? En Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿quién dijo que usted no podía ir a todo lugar? Yo cuando era niño nunca pensé que iba a salir de Iquitos. De verdad, aparte que éramos pobres. La primera vez que salí de Iquitos en un avión fue en el grupo 8. Y nos trajeron como carga. De verdad. Mi hermano era militar en ese tiempo, estaba en la Marina. Y les permitían mensualmente traer a 2 personas, pero en grupo 8 y como carga. Así que mi mamá nos mandó de 2 en 2 a Lima. Y agradezco a mi madre, bueno, ella está en el cielo, agradezco el sacrificio que hizo ella, porque no fue fácil dejar nuestra tranquilidad, a pesar que éramos pobres, nuestra tranquilidad, nuestra comodidad en Iquitos y todo lo demás. Porque en Iquitos, a donde vayas te dan agua, a donde vayas te dan una fruta, a donde vayas pero acá no. En Lima, si te acercas a una casa a pedir agua, piensas que eres ladrón, ¿no?
En Lima no, en Lima come el que trabaja. Te pueden dar de comer un día, pero 2, 3 ya no. Es un estilo muy diferente. Así que no es fácil predicar el Evangelio. No es fácil llegar a un lugar y encajar buscando predicar el Evangelio. Punto 2, rápidamente. La iglesia que glorifica a Dios es aquella que da ejemplo en las misiones. Ejemplo. Estamos dando ejemplo como iglesia en las misiones. Enviando misioneros, fundando iglesias nuevas, llevando el Evangelio a todo lugar. Acá está un hombre. Yo estimo mucho al pastor William, se lo he dicho muchas veces, ¿no? A la hermana Gloria le estimo bastante, ¿no? Ella me dice cada vez que me ve, mi amigo, dice, ¿no? Yo me siento privilegiado porque es una mujer de bastante edad y con mucha experiencia en el ministerio. Son personas que yo sin dudar les pediría consejo, porque yo sé que sabrían qué decirme, muchas veces sin ni siquiera yo contarles lo que estoy pasando. Y yo puedo ver a través de ellos todo lo que Dios ha hecho. Yo sé que para ellos no es fácil, por ejemplo, ya volver a su lugar, ¿no? Después de tantos años sirviendo acá en Perú, no sería fácil. Ni para mí, mire, yo soy de Iquitos. Ya hice prácticamente toda mi vida, ya la hice en Lima. Tengo desde los 16 años, ahora tengo 43. No parezco de 20, pero tengo 43 años. Cuando yo voy a Iquitos, ¿sabe qué extraño? Lima. Quiero volver a Lima. Extraño estar en mi Lima, estresante, me gritan cuando manejo, me insultan, ¿no? Me dicen de todo, pero extraño estar en Lima. Estuve como pastor en Tarapoto casi 3 años, ¿y qué cree que extrañaba? Lima. Extrañaba volver a Lima. Y no es fácil. No es fácil dejar un lugar donde serviste mucho tiempo, donde Dios te usó, hizo cosas maravillosas, para luego ir a un lugar donde vas a tener que esperar nada más. Así que yo doy gracias a Dios por las personas que Dios me permitió conocer en el ministerio, estimar en el ministerio y ver su ejemplo en el ministerio. Pero yo sé que son personas que dan ejemplo en las misiones. A mí me cuentan la historia, siempre escucho la historia de Torrefuerte, pastor, que cuando usted se fue y encontraron una casa y dio el dinero para comprar esa casa, ahí está. Hay una iglesia ahí, ¿no? La iglesia de Torrefuerte. ¿Quién da de su plata para comprar, para que hagan una iglesia? Hermanos, hay que dar ejemplo en la obra misionera. Ustedes necesitan hacer una iglesia que dé ejemplo en la obra misionera. Y ojo, que el ejemplo no solo es dar. Nota que aquí en Hechos capítulo, volvemos a Hechos rápidamente, no sé cuánto tiempo tengo, pastor, de repente no tengo tiempo. Ya, listo. Ya, en Hechos capítulo 11, nota que dice, en el verso 11, en 12, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué hicieron? Enviaron ayuda. ¿A quién? A Bernabé, un gran hombre preparado, capacitado para enseñar. Y cuando él llegó, dice que encontró el grupo, que ya no era un cualquier grupo, eran personas ya preparadas también. Tanto así dice que Bernabé llegó y ¿qué hizo? Dice el verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se entristeció. Así dice, ¿no? Se regocijó. Qué gozo ver la obra misionera. Qué gozo cuando llega un informe misionero. Qué gozo cuando viene un misionero, nos visita y nos comparte todo lo que ha hecho en la obra misionera. Qué gozo poder escuchar a un misionero, ver todo lo que está haciendo en la obra misionera, escuchar cómo predicó el evangelio, escuchar su trayectoria de ministerio, escuchar todo lo que Dios sigue haciendo a pesar de todas las cosas que está pasando. Qué gozo. Trae regocijo, trae gozo ver la gracia de Dios, mi hermano. La gracia de Dios. Y es algo maravilloso. Dice acá que como iglesia que glorifica a Dios, nosotros debemos dar ejemplo en la obra misionera. ¿Cómo? Llevando el evangelio por todo el mundo. No se limite. En Comas yo siempre les estoy retando. Nosotros hacemos, una vez al año hacemos viaje misionero, una semana. Aprovecho la semana de 28 de julio a la primera semana de agosto. Cada año hacemos lo mismo. Claro, al principio lo establecimos como parte práctica para los alumnos del seminario, pero luego dijimos no.
¿Por qué limitar? Entonces invitamos libremente a todo hermano que quiera ir, esté dispuesto a gastar su plata, esté aburrido con la plata que tiene. Así que vamos a predicar el evangelio. ¿Qué les propongo yo? Yo les digo, yo te ofrezco techo y comida. Tú pon tu pasaje. Y si quieres, bueno, yo te ofrezco arroz con frijol, le digo. Pero si quieres comer pollo, ya tú pones de tu plata, ¿no? Compras tu pollo y comes, ¿no? Pero lo que yo te ofrezco en la obra misionera es así. Claro, no le digo que en el techo y comida, ¿no? Cuando hablamos de techo y comida hablamos de la cama, pues, ¿no? Pero no le explico de que la cama va a ser el piso, ¿no? No le explico de que la cama va a ser de repente un colchón que no te va a soportar. Esa es la obra misionera. Yo hasta el año pasado no pude por el compromiso que tenía con la iglesia de Comas. El año pasado el pastor me cerró en la oficina y me dijo, este año no sales para ningún lado. Me dijo. Yo soy obediente a mi pastor, dije, ya pastor, no salí. Pero yo soy como un león enjaulado. Quiero salir. O sea, entonces, el anteaño pasado viajé, tengo un tío que es pastor también en Iquitos, y él tiene una iglesia en Iquitos, pero también está ahí pesado hombre. Y es un hombre ya anciano, tiene ya 70 y tantos años, y le apasiona también la obra evangelística. Así que me retó, me llamó, me retó, así que el anteaño pasado 2 veces al año le acompañé. De Iquitos viajas 4 horas en el rápido. Eso si vas en el rápido, pero si vas en bote, en lancha, son como 10 horas. Pero vamos nosotros en el rápido. Llegamos a un puerto que se llama Orán y de ahí cruzamos al otro lado en Pequepeque. 1 hora más. Y si el río está crecido, nos lleva y nos deja en la puerta de la iglesia. Pero si el río no está crecido, ha mermado, nos deja a 1 hora del pueblo. Yo fui en los 2 eventos, cuando el río estaba crecido y cuando no estaba crecido. Así que tuve el privilegio de llegar y bajar en la puerta de la iglesia, ¿no? Y también caminar a 1 hora y media más o menos. Pero ¿cuál es lo peculiar de este lugar? No hay luz, no hay internet. Qué problema, ¿no? Si no hay internet no voy, ¿no? No hay agua. El agua que tomas es agua de lluvia. Y no hay cama. Duermes en el entablado. Yo me acuerdo la primera noche, dormía por este lado, 15 minutos por este lado, y otros 15 minutos así, otros 15 minutos sentado, después parado, y al final nunca dormíamos, ¿no? Pero ¿sabe lo más chistoso? Era que toda la noche me reía. Porque decía, qué loco, pudiendo estar en mi cama, en mi casa, en mi colchón súper recontra mega ortopédico, ¿no? Estoy aquí sufriendo por amor a la obra. Qué hermoso es servir a Dios, hermanos. Qué hermoso es poder dar ejemplo en la obra misionera. Qué hermoso es poder darle lo mejor de ti a Dios, sabiendo que Dios te va a dar lo mejor de Él a ti. Hermanos, la iglesia que glorifica a Dios tiene que dar ejemplo en la obra misionera. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay gozo cuando usted predica el evangelio y vienen a Cristo. Hay gozo cuando la iglesia crece. Felipe fue usado para predicar el evangelio y Dios se glorificó atrás de él. Hermanos, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios siempre va a hacer cosas grandes a través de usted. Y para terminar, la iglesia que glorifica a Dios manifiesta características de amor por la obra misionera. La iglesia que glorifica a Dios manifiesta características de amor por la obra misionera. ¿Cuál es esa característica? 1, dejando un legado para Cristo y para sí mismo. Mire, Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué legado está dejando usted? ¿Qué legado está dejando usted? ¿Cómo se le va a recordar a usted cuando usted ya no esté? Cuando se hable de usted y se diga tal persona, ¿qué hizo en la obra misionera? Obstaculizó, ¿no? Hermano, ¿qué legado quiere dejar? Una iglesia que glorifica a Dios manifiesta características de amor por la obra misionera. Deje un legado. Enseña a sus hijos a amar la obra misionera. Mis hijos son pequeños. Ahora, ella ya es miembro de la iglesia, ya se bautizó.
Pero antes de ser miembro de la iglesia, yo les había enseñado a dar para la obra misionera. Hace muchos años, el año 96, cuando yo llegué a Lima, me invitaron a un cumpleaños ahí en Comas. Visité, estuve en el cumpleaños y terminó tarde. No conocía a nadie más. Así que los hermanos que estábamos ahí me dijeron, ¿sabes qué? Acá tienes una familia. Y dije, ¿qué? Yo no sabía que tenía familia. Vamos, me dijo, vamos. Me llevaron a las 12 de la noche. Te corro a la puerta de la prima, ¿no? Y dijo, primo, dijo, yo no la conocía, ¿no? Yo también, prima, la abracé, todo. Y me hizo entrar a su casa. ¿Sabe? Al día siguiente, cuando me desperté, en la pared de su sala tenía 3 bolsitas. En cada bolsita tenía un nombre de cada hija. Tiene 3 hijas ella, Damaris, Erika, Sara y Damaris. Eran niñas. Y cuando yo le pregunté, prima, le digo, ¿y eso qué es? Me dijo, eso, lo que hay ahí dentro, es la promesa misionera que ellos dan mensualmente. Y de todas las propieditas que tienen, ponen ahí, hasta cubrir la promesa que hicieron. Si prometieron 5 soles, ahí está sus 5 soles. Y mensualmente van y dan para la obra misionera. ¿Sabe? Eso yo lo aprendí, y en ese tiempo tenía 16 años, pero luego lo apliqué con mis hijos. Y ellos también dan, mensualmente dan su promesa misionera. ¿Y por qué lo hago? Porque el día que crezcan y sean profesionales o sirvan al Señor, van a hacerlo con mucho amor, porque aprendieron. ¿Y por qué? Porque yo quiero dejar un legado con ellos. La iglesia que glorifica a Dios va a tener características de amor por la obra misionera. Y una de ellas es el legado que dejamos. El otro, compartiendo la provisión de Dios para la obra misionera. La provisión es necesaria, hermanos. O dígame usted, ¿por qué trabaja usted? Porque está aburrido en su casa, no quiere estar en su casa. Trabajamos porque tenemos necesidad. La economía es importante. Ahora, si para usted no es importante, démelo a mí. Créame, yo lo voy a dar buen uso. Pero necesitamos la economía. Comparta rápidamente, porque ya se terminó la hora. Hechos 11, 27 dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantando uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Usted está contando que hubo hambre. ¿Y qué hizo la iglesia de Antioquía? Ayudó a la necesidad que había. No se limitó. Hermanos, no se limite. No se limite. Para que usted lea en casa, 2 Corintios 8, del 1 al 7, habla allí de la ofrenda de los macedonios. Ellos daban con su fuerza y más allá de sus fuerzas. Nunca se limitaron, porque entendieron que darla para la obra misionera era lo mejor que podían hacer. Allí rápidamente, 1 Corintios 16, 1 al 4, para que usted lea en casa. Allí habla acerca de la enseñanza dada a la iglesia de Galacia. Hermanos, no se limite. Sea una de las iglesias que ruega para dejar apoyar la obra misionera. No sea de aquellas que se les ruega para que apoyen la obra misionera. Nota la diferencia. Sea una iglesia que ruega para apoyar en la obra misionera. No sea una iglesia que se le ruega para que apoye la obra misionera. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Los campos están listos para la siega, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto podrán decir, Señor? Yo quiero hacerlo. Yo quiero apoyar la obra misionera. Señor, no puedo ir. Te sirvo acá en la iglesia, Padre, pero tengo la capacidad de apoyarlo. Quiero hacer. Señor, yo sé orar, me gusta orar. Horas y horas. Quiero orar por la obra misionera, Señor. Oh, Señor, yo puedo ir. Yo quiero ir, Señor. Ahí tiene el seminario. Ahora tiene cursos virtuales. Yo estoy llevando algunos cursos virtuales también ahí. Prepárese, capacítese y permita que Dios le use, pero sea obediente, comprométase, decida vivir la vida cristiana tomando las cosas en serio, no pretendiendo vivir la vida cristiana creyendo que Dios se va a moldear a usted, cuando usted tiene que moldearse a Dios. Vamos a orar. Todos allí orando, por favor. Padre, te damos gracias. Señor, bendito eres. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra misionera. Gracias, Señor, por la necesidad que hay también en la obra misionera. Y gracias por aquellos que, viendo la necesidad, Señor, se comprometen a servirte, a darte lo mejor, Señor. Así como en Antioquía, Padre, en Hechos capítulo 13, el verso 1 al 3, la iglesia de Antioquía vio la necesidad de seguir predicando el evangelio y oraron, ayunaron y empezaron a enviar misioneros.
Y es así como, Señor, Pablo y Bernabé inician su primer viaje misionero, bajo el compromiso de predicar el evangelio y establecer nuevas iglesias donde se predique la sana doctrina. Padre, ayúdanos a ser parte de ese ministerio. Ayúdanos, Señor, a poder agradarte a ti en todo. Encontramos, Señor, al Señor Jesús diciendo en el libro de Juan: todo aquel que me sirve, sígame. Para que donde yo estoy, esté también mi servidor. Todo aquel que me sirve, mi Padre le honrará. Señor, yo quiero servirte. Yo quiero seguirte. Yo quiero glorificarte. Yo quiero darte mi vida, Señor. Perdóname si hasta hoy no he tomado tan en serio la vida cristiana. Perdóname si hasta hoy, Señor, no he tomado tan en serio la obra misionera. Perdóname, Señor, si hasta ahora no he considerado en mi vida el servirte, el obedecerte. Perdóname, Señor, si hasta ahora solo he hecho otra cosa más que luchar contra el llamado que tú has hecho en mi vida. Perdóname, Señor, porque yo quiero de aquí en adelante comprometerme a dar, a ir, a orar, a predicar el evangelio, a compartir la salvación, porque un día alguien me habló de Cristo, yo tomé la decisión de entregarte mi vida. Así quiero yo también, Señor, poder compartir a otros para que otros vengan a los pies de Cristo. Señor, tenemos aquí un ejemplo de una iglesia que desde el principio asumió el deseo de glorificarte a ti en todo. La iglesia de Antioquía. Dice que por primera vez se les llamó cristianos allí, a los cristianos. Pero habían tres características importantes que manifiesta allí. Dice que se les llamó cristianos, por primera vez cristianos, porque habían tres cosas que se hacían notar: su forma de hablar, su forma de caminar y su forma de vestir. Hablaban como Cristo, vestían como Cristo y caminaban como Cristo. Señor, ayúdanos a que a través de nuestras vidas también se pueda resplandecer lo mismo. Yo quiero, Señor, hoy decirte: aquí está mi vida. Y si aún no tengo a Cristo en mi corazón, Señor, yo hoy quiero recibirlo. Yo quiero servirte en la obra, pero antes de eso necesito a Cristo. Quiero ser salvo, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados. Y ayúdame, oh Dios, a que de aquí en adelante yo pueda ser obediente a tu palabra, comprometerme a servirte, a vivir para ti, a agradarte en todo, Señor. Padre, gracias. Todos allí orando. Hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón. Hay alguien que aún no recibió a Cristo como Salvador y Señor. Yo te invito en esta mañana: acepta a Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete. Luego dice la palabra de Dios: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Luego dice: cree en tu corazón que Dios le levantó a los muertos y serás salvo. ¿Hay alguien que quiera ser salvo en esta mañana? Levanta tu mano. Yo quiero orar contigo y al final podemos conversar. ¿Hay alguien que aún no tiene a Cristo, no es salvo, nunca recibió a Jesucristo como Señor y Salvador? Yo te invito en esta mañana: acepta a Jesucristo. Él es el único camino de vida y de salvación. Él dice claramente en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. ¿Hay alguien? Levanta tu mano, yo quiero orar contigo, que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Muy bien. Iglesia, ¿cómo estás en cuanto a tu amor por la obra misionera? ¿Amas la obra misionera? ¿Te apasiona la obra misionera? ¿O estás lejos de ver la obra misionera como algo imprescindible en tu vida? Yo te invito y te animo en esta mañana a que tú puedas orar conmigo y decirle: Señor, yo quiero amar la obra misionera. Señor, yo quiero poner en mi lista de prioridades primero tú, luego la obra misionera, Señor. Quiero amar la obra misionera. Quiero poder dar lo mejor de mí para la obra misionera. Quiero poder también invertir, Señor, en la obra misionera. ¿Cuántos les dicen así al Señor en esta mañana? Levanta tu mano. Amén. ¿Alguien más? Amén, amén, amén. Amemos la obra misionera. Amén. Tenemos un ejemplo aquí, amén, de una iglesia que decidió glorificar a Dios amando la obra misionera. ¿Cuántos más? Levanta tu mano. Yo quiero orar contigo. Amén. 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 Padre, te damos gracias. Señor, bendito eres. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice al pastor Fernando. Bendice al pastor Martín. Y a toda la iglesia, Señor. Que es una iglesia muy bendecida, Padre. Que es una iglesia que te glorifique a ti, Señor, en todas las cosas que haga. Porque
Hay necesidad, Señor, de obreros. Hay necesidad, Señor, de personas que vayan y prediquen el Evangelio. Levanta, Señor, hombres y mujeres en esta mañana que quieran prepararse, quieran servir, quieran capacitarse para hacer la obra misionera, para predicar el Evangelio, para ir a todos esos lugares a donde quizás nosotros no vamos a llegar, pero quizás ellos sí. Señor, grande eres. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos.